Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Yo, Pablo, he sido llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo junto con el hermano Sóstenes. Escribo esta carta a los hermanos de la iglesia de Dios que están en la ciudad de Corinto, los que en Cristo Jesús han sido consagrados a Dios y llamados a formar parte de su pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo y de ellos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, por la gracia que Dios ha derramado sobre ustedes por medio de Cristo Jesús. Pues, por medio de Él, Dios les ha dado gran riqueza espiritual, así de palabra como de conocimiento. De manera que el mensaje acerca de Cristo ha llegado a ser una realidad en ustedes. De este modo, no les falta ningún don de Dios, mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo. Dios los mantendrá firmes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo resucite y regrese. Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien los llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos, vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Digo esto, hermanos míos, porque he sabido, por los de la familia de Cloé, que hay discordias entre ustedes. Quiero decir que algunos de ustedes afirman, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Pedro y otros yo soy de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gallo. Así nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ninguno otro. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar la salvación, y no con alardes de sabiduría, para no quitarle valor a la muerte de Cristo en la cruz. El mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la destrucción, pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Como dice la Escritura, destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré el entendimiento de los entendidos. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Dios, en su sabiduría, dispuso que los que son del mundo no le reconocieran por medio de la sabiduría humana. Antes bien prefirió salvar por medio de su mensaje a los que confían en él, aunque este mensaje parezca una tontería. Los judíos quieren ver señales milagrosas y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado. Esto les resulta ofensivo a los judíos y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos, griegos, este Mesías es el poder de la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte en toda fuerza humana. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios, según los criterios humanos, y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos, y para avergonzar a los fuertes ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y que por medio de Cristo seamos librados de culpa, consagrados a Dios y salvados. De esta manera, como dicen las Escrituras, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Primera carta de los Corintios, capítulo 2. Pero hermanos, cuando yo fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas. Y estando entre ustedes, no quise saber otra cosa sino de Jesucristo
y más estrictamente de Jesucristo crucificado. Me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo, y cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes la gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios, desde antes de hacer el mundo, ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Esas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Sino solo el Espíritu que está dentro del hombre. De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Hablamos de esas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, y tampoco las puede entender porque son cosas que tiene que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él, pues la Escritura dice: ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá instruirle? Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo manda una carta a la ciudad de Corinto, que era una ciudad grande, griega, cosmopolita y próspera, porque tenía un comercio floreciente en el lugar, y a pesar, pues tenía una cultura refinada, tenía varias religiones, ofrecía un ambiente también cargado de inmoralidad. Y esto pues estaba lleno de presiones y tentaciones para la comunidad cristiana que estaba surgiendo en ese lugar. Las costumbres eran totalmente diferentes y ajenas a los judíos, y principalmente a esa nueva doctrina que Pablo les estaba invitando y les estaba enseñando. Pero vemos cómo Pablo se dedica a hacer las cosas de una manera en concreto, no anda divagando, va al grano y explica perfectamente cuál es la situación y qué es lo que necesita la ciudad de Corinto, principalmente los que se han convertido, los cristianos, los ya bautizados. Las instrucciones que da acerca van siendo de una manera explícita para que cada uno de los que viven ahí vayan tomando sus propias precauciones delante del Señor. Empieza en el capítulo 1, Pablo haciendo un llamado a la voluntad de Dios a todos, para que todos tengan esa gran oportunidad de tener a Dios en sus corazones. Así como él tuvo la voluntad de llevar a cabo el trabajo del Señor, así como Dios lo ha llamado con su voluntad a Pablo, Pablo transcribe lo mismo para nosotros. Dice que les escribe esa carta saludándoles, principalmente pues a su hermano Sóstenes en Cristo, para que tengan conocimiento preciso y no haya alguna duda con respecto a la doctrina que se está anunciando.
muy claramente dice que Dios nos ha llamado a formar parte de su pueblo, principalmente a los de Corinto. No son judíos, pero sabemos que Cristo vino para todos, no solamente para los judíos, judíos y no judíos. Que en todas partes se está invocando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Dios nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo derramen su gracia a todos ellos. Así empieza el saludo de Pablo a la ciudad de Corinto, a todos aquellos que ya se habían convertido al cristianismo. Dice Pablo que siempre da gracias a Dios, que le pide a Dios por ellos, todo esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de los ángeles ni por medio de nadie más, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ustedes se dan cuenta, en todas estas oraciones de los apóstoles, estamos viendo las oraciones de Pablo, en donde no encontramos que le esté pidiendo a nuestra Santísima Madre para que pida por nosotros, ni tampoco le está pidiendo a los profetas, porque en ese entonces pues no había santos, a los que nosotros les denominamos santos. No le está pidiendo a los patriarcas que nos ayuden, queriendo entender de que los patriarcas están en el cielo y pueden ayudarnos. El único camino, verdad y vida es nuestro Señor Jesucristo, y Pablo lo denuncia y Pablo lo ratifica y las invita a que por medio de nuestro Señor Jesucristo le pidamos a nuestro Padre Dios esa gracia, de manera que el mensaje acerca de Cristo llegue en realidad de una manera explícita y concreta a los de Corinto. Dice aquí el versículo 7, de este modo no les falta ningún don de Dios mientras esperan el día en que aparezca nuestro Señor Jesucristo, porque les anuncia que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Dios los mantendrá firmes a ustedes hasta el fin, para que nadie pueda reprocharles nada cuando nuestro Señor Jesucristo regrese y se lleva a cabo la segunda venida, que es la parucía. Nos menciona Pablo que Dios siempre cumple sus promesas, y Él es el quien los llamó a vivir en unión con nuestro Señor Jesucristo. Muchos pensamos que yo soy el que me acerqué al Señor, yo soy el que busqué al Señor. No, el Señor te ha buscado, te ha encontrado. La cosa es que tú digas que sí. Y les hace una exhortación, Pablo, una invitación, y les dice: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les ruego que se pongan de acuerdo y no estén divididos. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera, dice Pablo. Dice Pablo que ha sabido, por medio de la familia de Cloé, que hay discordia entre ellos, entre los cristianos, entre los adoctrinados. Porque unos dicen: es que yo he recibido la doctrina de Pablo. Otros dicen: yo la he recibido de Apolos. Otro: yo la he recibido de Pedro. Y otros dicen: no, pues yo soy de Cristo. ¿No? Y dice Pablo: ¿a poco Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo en favor de ustedes, o fueron ustedes bautizados en nombre de Pablo? Pues no, ¿verdad? Gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, dice Pablo. Exactamente nada más a Crispo y a Gallo. Son los únicos que, según aquí la Escritura, dice que Pablo los había bautizado. Que también había bautizado a la familia de Estéfanas. Y que, pues Cristo no mandó a bautizar a la gente. No lo mandó a Pablo a bautizar a la gente, sino a Pablo lo mandó Cristo a anunciar la salvación, y no con alardes de sabiduría, sino con toda humildad y sencillez. Muchos piensan que la muerte de Cristo en la cruz es una tontería, pero este mensaje, dice Pablo, que es el poder de Dios para los que vamos verdaderamente a la salvación.
Y nos menciona Pablo una parte de las Escrituras en el Antiguo Testamento en donde dice: destruiré la sabiduría de los sabios y rechazaré el entendimiento de los entendidos. Porque la sabiduría del mundo no tiene nada que ver con la sabiduría de Dios. Recuerden lo que él dijo a Pedro: tú piensas como los hombres y no piensas como Dios. ¿En qué pararon el sabio y el maestro y el que sabe discutir sobre cosas de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. Dios en su sabiduría dispuso que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana. ¿Se dan cuenta? Por eso sabemos que el conocimiento de Dios lo podemos entender siempre y cuando tú seas sencillo y humilde y no antepongas tú la sabiduría, el raciocinio, tu intelectualidad, tu capacidad, porque para ti entonces no es la sabiduría de Dios. Y muy claramente aquí lo sigue mencionando Pablo y nos menciona que la sabiduría de este mundo, humanamente, pues es una tontería, no sirve. Dios dice aquí: en su sabiduría dispuso que los que son del mundo no le conocieran por medio de la sabiduría humana. Antes bien, prefirió salvar por medio de su mensaje a los que confían en él, aunque este mensaje parezca una tontería para muchos. Los judíos, dice Pablo, quieren ver señales milagrosas. Y los griegos buscan la sabiduría humana para entender esto. Pero nosotros anunciamos a un Mesías crucificado, dice Pablo. Anunciamos a Cristo. Esto le resulta ofensivo a los judíos. Y a los no judíos les parece una tontería. ¿Quién iba a pensar que alguien iba a resucitar? ¿Quién iba a entender eso? ¿Quién iba a comprender eso? Pero aquí nos menciona Pablo que para los judíos que ha llamado Dios, sean judíos o griegos, este Mesías, el Hijo de Dios, es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Muy claramente nos dice, pues, lo que en Dios puede parecer una tontería. Porque así es en la actualidad. Muchos dicen que la religión es como una droga para tener controlar a la gente. A lo mejor la religión sí. Pero la palabra del Señor, la palabra de Dios, en donde te está invitando a que tú seas una persona buena, sencilla, humilde, y que te pongas a trabajar para el bien de los demás, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Cristo nos invita a que llevemos una vida en paz, en armonía, con nuestra propia familia, con los que convivimos. Y de esa manera estamos cumpliendo con lo que el Señor nos pide. Si todos fuéramos así, no tendríamos necesidad de estar vigilantes en el cumplimiento de las normas y leyes. Porque las normas y leyes son para que te indiquen lo equivocado que estás. O que lo que te puede pasar si tú violentas una ley. En algunas leyes muy claramente te menciona: si tú haces esto, morirás. En el Antiguo Testamento se manejan muchas leyes y muchos artículos de esa magnitud. Uno de ellos es: con la vara que mides, serás medido. O sea, la medida. Al que espada mata, espada muere, le dijo Jesucristo a Pedro cuando sacó la espada y lesionó a Malco, uno de los soldados de la guardia del Sanedrín, que fue en esa noche del Huerto de los Olivos a arrestar a nuestro Señor Jesucristo. Pedro saca la espada y trata de enfrentar, ayudar, según él, según su mente, según su conocimiento, su inteligencia, su sabiduría, trata de salvar a nuestro Señor Jesucristo del arresto. Y no era así. Era un plan salvífico. Pero Pedro, a pesar de haber estado 3 años con nuestro Señor Jesucristo, todavía no entendía esa situación. Y se cumple ese dicho del Antiguo Testamento. Y por eso Jesucristo le dice: al que espada mata, a espada muere. Entonces,
nos debemos de dar cuenta que la sabiduría del Señor va más allá que la sabiduría de nosotros. Y que para que tú puedas entender y conocer las cosas del Señor, pues necesitas ser tú sencillo y humilde. Y ponerte a trabajar. No hay necesidad de tantas reglas y leyes que te impone la iglesia, o la iglesia en la que te encuentres, o la religión que te encuentres. Porque nuestro Señor Jesucristo, Dios no vino a poner iglesias con religiones, o doctrinas con iglesias y religiones. Viene, te dice qué es lo que tienes que hacer, físicamente, humanamente hablando, y humanamente. Nuestro Señor Jesucristo vino al mundo y nos invitó y nos enseñó qué es lo que debemos de hacer. No viene a quitar la palabra que ya está escrita en los libros de los profetas, en el Antiguo Testamento. Viene a darle cumplimiento porque no le interpretaban correctamente los judíos. Y hasta en la actualidad, ellos saben que nuestro Señor Jesucristo, los estudiosos, los eruditos en la palabra del Señor, judíos en la actualidad, saben que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Pero no lo han querido publicar ni decir por el temor de que se burlen de ellos, de que sean víctimas de muchos fenómenos religiosos, culturales, doctrinales, políticos y sociales, y prefieren continuar callados, con los ojos cerrados. Y la mayoría, que no son estudiosos y eruditos, pues no saben la verdad. Siguen las normas, las cátedras que les dan sus rabinos. Pero los judíos eruditos saben que esto se ha cumplido. Y se quedan callados. A esto viene que nosotros debemos de tener una visión diferente. No es sencillo, pero son pocas cosas entendibles. Amar a Dios, sobre todas las cosas, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Te tienes que aprender a amar a ti para poder amar al prójimo. Y nuestra labor es vivir en paz, en armonía, como aquí estaba diciendo Pablo, que vivamos en acuerdo, en armonía, sintiendo y pensando de la misma manera. Y no queramos nosotros vivir de una manera diferente. Ya que ahí en la ciudad de Corinto había una ciudad muy próspera, y no solamente la prosperidad económica, social y política, no existe la inmoralidad también. Y había ciertas costumbres, modos de vivir equivocados. Nosotros sabemos que el asesinato pues siempre ha existido, el robo siempre ha existido, la mentira siempre ha existido, la inmoralidad sexual siempre ha existido, el aprovecharse de los demás siempre ha existido. Pues en esta ciudad no estaba ausente de esas cosas. También existían todas esas actitudes equívocas. Y bueno, pues regresando a la literatura que tenemos aquí, como nos menciona, que los judíos quieren ver señales milagrosas pues, como para acercarse a Dios, y los griegos buscan sabiduría, que todo se les explique de una manera explícita. Y Pablo dice, pues nosotros estamos anunciando el reino de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado, y Él es Hijo de Dios. Y entendamos que Pablo pues era judío, no venía de la descendencia de Benjamín. Y pues nos menciona aquí que lo que predica Pablo pues se les hace a muchos una tontería y no lo aceptan. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos.
y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Muy claramente Pablo les está diciendo que pues Dios los ha llamado en el momento en que están recibiendo el Evangelio, la doctrina, el anuncio de Dios. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que en el mundo tienen por tontos, y para avergonzar a los fuertes los ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada para anular a los que son algo. Entonces se dan cuenta que Dios escoge a la gente humilde y sencilla, no a la gente altanera, no a la gente soberbia, no a la gente avariciosa o a la gente que se cree o tiene poder, tiene dinero, hablando ya mundanamente. Dios escoge a los sencillos y humildes y les derrama los dones del Espíritu Santo y principalmente el don de la sabiduría, para que puedan estudiar, conocer, amar y servir a Dios. Como les digo, es muy sencillo. Cristo nos dijo, un mandamiento nuevo os doy. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y ese es nuestro trabajo, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre tratar de ayudar a los que están cerca de nosotros. Pidámosle a Dios que nos dé conocimiento y sabiduría para poder ayudar a esa persona. Porque muchas veces queremos ayudar a una persona y en vez de ayudarla, la vamos a perjudicar. Acuérdense que no hay que darle de un pez para que coma a la persona, dice por ahí otro de los pasajes bíblicos, sino hay que enseñarle a pescar. ¿Cuánta gente echa a perder a muchos porque les ayuda, los apapacha, los guía de una manera errónea y no les dice la verdad y los confunde? Muchos de nosotros a veces evangelizamos, adoctrinamos, no teniendo conocimiento veraz, exacto, de lo que estamos predicando, y entonces equivocamos a la gente. En la actualidad, en este 2018, muchos jóvenes, por no decir todos, porque sí habrá algunos que aún rezan el rosario, los jóvenes en la actualidad no hacen oración con las horas litúrgicas. Y podría yo decirles categóricamente que adultos y jóvenes menores de 35 años no lo hacen. Esto va a pasar a la historia. Esto va a ser algo importante posteriormente, cuando nos demos cuenta que muchos ya no rezan el rosario. No lo saben rezar. Muchos ya no rezan las horas litúrgicas o no oran las horas litúrgicas. A lo mejor alguno que me está escuchando dice, ¿qué es eso? Ya desde ahí empezamos y nos damos cuenta de que la situación está muy difícil. Estoy hablando de menores de 35 años. Dentro de 30 años, esos de 35 tendrán 65. Y si nadie les inculcó a los hijos o a los nietos la oración, la perseverancia en la comunicación a nuestro Padre Dios, esto va a desaparecer. Las cosas van a cambiar, definitivamente. En la actualidad, los medios electrónicos son la base del conocimiento del género humano. Los niños de 2, 3 años ya usan un celular o una tablet para distraerse y divertirse. Ya no son como antes, que jugaban con juguetes hechos de plástico, de madera o de metal. Anteriormente había más comunicación entre los seres humanos oralmente hablando. Ahora la comunicación es por medios electrónicos. Todo va a cambiar. En este 2018 nos hemos dado cuenta que en muchos países, y aquí en México,
la Iglesia Católica está perdiendo la batalla de la evangelización a las comunidades, a los seres humanos. Está perdiendo la batalla porque muchos ya no son sacerdotes, ya no se dedican al ministerio. Y muchos otros que están todavía en el ministerio se dedican a todo menos a pastorear ovejas. La institución, como iglesia, construcción y como una comunidad de dirigentes, ha perdido mucha fuerza. Y muchos seres humanos, o muchos mexicanos, se están yendo a encontrarse con el Señor a otros lugares, o a otras religiones, a otras creencias. Esto es algo tétrico, pero los que podemos todavía entender y comprender, pues hay que llevarles a los demás, a los niños y a los jóvenes, este evangelio, este entusiasmo, esta verdad. Pero recordemos, no con palabras sabias ni intelectuales, sino de una forma sencilla, humilde y principalmente con nuestro ejemplo de ayudar a los demás. Las obras de caridad espirituales y corporales, las que tú quieras llevar a cabo. Nos sigue diciendo aquí: Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, porque todas las cosas se hacen en nombre de Dios. Pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría y que por medio de Cristo seamos librados de culpa, consagrados a Dios y salvados por Él. ¿Quién es el que nos salva? Dios. ¿Cómo llegamos a nuestro Padre Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo no había santos, en este tiempo no estaba nuestra Santísima Madre pidiendo por nosotros, no se nos menciona. Tampoco Pablo dice que hay que pedirle a los ángeles. Por lo tanto, siendo él judío y ahora cristiano, nos está haciendo muy claramente la invitación a que tengamos en orden las cosas y no caigamos en idolatrías, en errores que muchas veces nuestras iglesias nos inducen a cometer errores. Hay un solo Dios verdadero. Es nuestro Padre, Creador. Y el único camino, Cristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. De esta manera, como dicen las Escrituras, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. En el capítulo número 2 dice: pero hermanos, cuando yo fui a hablarles de la verdad secreta de Dios, lo hice sin usar palabras sabias ni elevadas. Ahí está el ejemplo. No que querramos nosotros sentirnos muy intelectuales en las cosas del Señor y decirles a la gente con palabras elevadas, con palabras que ellos no van a entender. Pidámosle a Dios que nos dé la forma, el tiempo, la manera de poder llevar a los demás el conocimiento de Dios para que la gente conozca, ame y sirva a Dios. Y no antepongamos nosotros nuestros propios planes, que muchas veces son nefastos y fuera de lugar. Dice Pablo que cuando dice: estando entre ustedes no quise saber de otra cosa sino de Jesucristo, y más estrictamente de Jesucristo crucificado. ¿Ustedes creen que cuando Pablo iba y visitaba a la gente, se ponían a platicar de otras cosas? ¿Se ponían a chismear? ¿Se ponían a saber qué es lo que estaba pasando en determinado lugar? No. Lo importante que Pablo era llevar el anuncio de la salvación, el anuncio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo hemos visto en otros pasajes bíblicos, por ejemplo en la carta de los Romanos, en donde Pablo habla y pone muchas
informaciones y mensajes del Antiguo Testamento, del libro de los profetas, en donde anuncia que nuestro Señor Jesucristo iba a venir, se cumplieron las Escrituras, que los judíos no lo quisieron entender, no lo quisieron comprender, que nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, que nuestro Señor Jesucristo nos dejó al Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que debemos de tener fe, pero una fe con obras, no una fe sin obras. Y todas esas cosas, pues Pablo las ha estado predicando de una manera exhaustiva. Recordemos que Pablo pues no convivió con nuestro Señor Jesucristo, y que muy pocas veces él anuncia pasajes bíblicos o pasajes de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque pues no. Todo esto que él menciona es movido por el Espíritu Santo. Dice aquí que él se presentó débil y temblando de miedo al principio, cuando predicó el mensaje, que no usó palabras sabias para convencerlos, porque siendo Pablo una persona intelectual, no lo fue así. Siendo una persona muy educada, no usó palabras que no entendieran, sino usó palabras elocuentes, explícitas y concretas y entendibles. Muy claramente lo dice que en el versículo 4 de este capítulo 2 de la primera carta a los Corintios: cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Él mismo lo dice. No es su fuerza, su ánimo, su gusto, su salud, su capacidad intelectual quien llevó el mensaje de salvación, no. Él solamente es un instrumento de Dios con el poder del Espíritu de Dios, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Así lo dice, para que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios, no del conocimiento de los seres humanos. En la actualidad muchos de nosotros nos preguntamos, ¿verdaderamente Jesucristo resucitó? ¿Verdaderamente Jesucristo ascendió a los cielos en cuerpo y alma? ¿Verdaderamente Jesucristo, después de resucitado, se apareció a los discípulos y habló con ellos 40 días y 40 noches? Y después nos preguntamos, ¿verdaderamente Jesucristo fue engendrado y no creado? ¿Verdaderamente nuestra Santísima Madre era virgen? ¿Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo resucitó al tercer día y se abrió la tumba y se salió sin que nadie le ayudara? ¿Verdaderamente nuestro Señor Jesucristo recibió tantos azotes y le pusieron la corona de espinas y no lo habrá sustituido a alguien? ¿No lo habrá reemplazado a alguien? Y Jesucristo se salvó y fue a parar a la ciudad de Cachemira, allá por la India, y allá vivió con Magdalena. Verdaderamente Jesucristo no estaba enamorado de Magdalena. Y empezamos a decir muchas preguntas con nuestro raciocinio, con nuestra inteligencia. Y empezamos a buscar en la historia, buscamos en las reliquias, buscamos en los relatos, y encontramos que pues no hay mucha información, y empezamos a tener dudas y empezamos a confrontarnos nosotros mismos con nuestro entendimiento, y queremos entender las cosas como los griegos, con sabiduría. Al contrario, dice Pablo, los convencí por medio del Espíritu Santo. Nosotros tenemos muchas dudas como seres humanos, pero los que creemos en Dios y tenemos fe en Cristo, con el poder del Espíritu Santo, sabemos que muchas cosas no las vamos a entender. Y eso no importa, porque sabemos que lo principal es que Dios está con nosotros. Nos ha protegido, nos ha ayudado y que nos tiene destinado algo para nosotros después de que nosotros trabajemos y laboremos. Porque no nada más porque estemos aquí de hijos de Él como consentidos y niños bonitos, ya nos vamos a salvar. No.
Tenemos que hacer nuestro trabajo, nuestra labor, por convicción, porque estamos convencidos. Y de ahí de todo lo demás que se pregunta uno, y que dónde está la tumba de nuestra Santísima Madre, y que cómo es posible que nuestra Santísima Madre María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, se la hayan llevado al cielo también en cuerpo y alma. Y empezamos a decir, pues es que quién sabe, no sé. La Iglesia maneja dogmas de fe. ¿Sí? Un dogma es algo que tú crees o que tú aceptas sin necesidad de usar tu raciocinio humano, tu sabiduría humana. Lo aceptas porque está así y se han sacado. Pero para nosotros que amamos a Dios, lo conocemos, esas cosas son peccata minuta. No nos interesa saber eso. No nos importa. Lo que nos importa son cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Porque en el lapso de nuestra vida nos hemos dado cuenta que el Señor está con nosotros y nos ha ayudado en infinidad de momentos y tiempos en nuestra vida. Y no podemos dejar de creer porque no tenemos datos, conocimiento históricos o relatos o lugares en donde pasaron las cosas que acabo de mencionar ahorita. Eso para nosotros no nos interesa. Pero para muchos quieren creer, pero por medio de su sabiduría humana. Y entonces, pues no van a lograrlo, jamás. Nos sigue diciendo aquí, sin embargo, entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes la gobiernan, los cuales pronto van a desaparecer. Se trata más bien de la sabiduría secreta de Dios, del secreto propósito que Dios desde antes de hacer el mundo ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes de este mundo, pues si lo hubieran entendido, no habría crucificado al Señor de la gloria, pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que le aman cosas que nadie ha visto ni oído, ni siquiera pensado. Todo lo que Dios ha estado preparando para nosotros, para todos los que Él le amamos, lo tiene dispuesto para nosotros. Y ya lo hemos estado recibiendo en este mundo. Hemos tenido felicidad, tenemos casa, vestido y sustento, tenemos la mayor grandeza, estar con Dios. Eso es lo más importante, es lo más hermoso, estar con Dios. Muchos dirán, hubiera estado bonito que nos explicaran y nos dijeran todo mediante el raciocinio humano y el conocimiento humano, y que tuviéramos todos los datos bien perfectos, y así yo iba a creer en Dios. Hay gente que va a la iglesia y dice, si Dios me hace el milagro, yo voy a escuchar la misa, yo voy a escuchar la oración, yo me acerco al templo, le voy y le doy gracias, si me hace el milagro. ¿Y saben qué milagros piden? Milagros materiales y corporales. O sea, cosas que te van a ensuciar y perder en tu vida. ¿Tú crees que Dios te va a dar eso? Si Dios sabe que eso te va a perjudicar, ¿tú crees que te lo va a dar? Pues no. Y como no te lo da y tú no lo recibes, tú te alejas más del Señor, porque tú acondicionas al Señor. Si Dios me da, yo voy. Y estás en un error. Esas son las cosas que Dios ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Entonces, vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita con nosotros, está con nosotros, nos dirige, nos cuida. El Espíritu Santo nos derrama de sus dones para que podamos hacer las cosas de mejor manera. Vivimos en la actualidad una situación difícil porque hay mucha gente que se ha alejado de Dios. No importa la iglesia en la que tú te encuentres, si amas a Dios y si aceptas a Cristo como el camino y la verdad y la vida, y estás lleno del conocimiento de la sabiduría por medio del Espíritu Santo. No importa en qué iglesia te encuentres, lo importante es que te pongas a trabajar, eso es lo importante. ¿Quién entre los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre sino solo el Espíritu que está dentro del hombre? De la misma manera, solamente el Espíritu de Dios sabe lo que hay en Dios.
¿Quién de los hombres puede saber lo que hay en el corazón del hombre? Pues nadie, sino solamente el espíritu que está dentro del hombre. Otra persona, ¿tú puedes saber lo que está en el corazón de otra persona? Pues no. Pero el Espíritu de Dios sí sabe lo que hay en esa persona. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios. Es el Espíritu Santo. Para que entendamos las cosas que Dios en su bondad nos ha dado. Para eso Dios nos ha mandado al Espíritu Santo, para entender, y ahorita lo estamos entendiendo, conociendo y amando. Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado, y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría, dice Pablo. Así explicamos las cosas espirituales a los que son espirituales. El que no es espiritual no acepta las cosas del Espíritu de Dios, pues lógico. Porque para él son estupideces, tonterías, cosas vanas. Ellos se fijan y su visión y su objetivo son las cosas mundanas y terrenales. Y no le importan las cosas espirituales, porque dicen, eso es tontería, eso no existe. Y así son algunos sabios, intelectuales, literatos, algunos profesores, algunos reyes y gobernantes. No le temen al Señor y hacen y deshacen, mancillan y destruyen y matan a los seres humanos. A los que gobiernan los mandan matar. No le tienen miedo a Dios. Y tampoco las pueden entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente, dice la Escritura. Repito, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente. Pero aquel que tiene el Espíritu puede juzgar todas las cosas y nadie lo puede juzgar a él. O sea, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios, es el único que juzga. Pues la Escritura dice, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿A poco Dios tiene mente? No, tiene mente, Dios no tiene mente. Dios es la mente, si quieres entenderlo así. ¿Quién podrá instruirle? ¿Quién puede instruir a Dios? Pues nadie, porque Dios es el Todopoderoso. Sin embargo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo y no hay otra forma de entender las cosas. Por eso Cristo vino al mundo y afortunadamente tenemos 4 evangelios donde se mencionan los hechos de nuestro Señor Jesucristo. Son pocos. Hay muchos libros que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros le decimos libros apócrifos, pero no porque sean falsos, sino porque según la Iglesia no son inspirados por Dios. Pero son libros contemporáneos que hablan de nuestro Señor Jesucristo. Es como si ahorita tú escribieras un libro acerca de México, pero también lo escribiera el presidente de la República con faltas de ortografía, ¿verdad? Porque estamos en el 2018 y no te menciono quién es el presidente actual porque pues a lo mejor te da risa, ¿no? Pero a lo mejor lo escribe un libro nuestro presidente y tú escribes uno y dentro de 1000 años, ¿qué libro es el que van a aceptar más dentro de 1000 años? Pues el del presidente, aunque tenga faltas de ortografía. El tuyo pues va a decir, bueno, es un libro contemporáneo, pero quién sabe quién lo escribió. Si le pones tu nombre, pues dirán, fulanito de tal lo escribió, pero pues era un don nadie. Aunque esté bien escrito sin faltas de ortografía, van a decir, pues es un don nadie. Pero como el presidente fue presidente, ese libro, aunque tenga faltas de ortografía, pues van a decir, este sí lo aceptamos como un libro histórico, dentro de 1000 años, o 2000 años. Pues es lo mismo que nosotros estamos aquí teniendo. Estamos en el año 2018 aproximadamente, porque en realidad estamos equivocados 7 años. Estaríamos en el 2025, más acertadamente. Y pues se escribieron estos libros, los evangelios, y dijeron, pues estos sí son inspirados por Dios, nosotros no, porque como que hablan así muy raros. Y todos esos pues fueron estudios de los primeros teólogos estudiosos en el año 300, que dijeron, pues estos evangelios se quedan, esos otros no. Tenemos un evangelio de Tomás, tenemos un evangelio de Santiago, tenemos un evangelio de Pedro,
que no son aceptados por la iglesia, que porque pues hablan de cosas como que contradicen a los otros que sí tenemos. Y de hecho es que curiosos somos, porque nosotros sabemos que hay Melchor, Gaspar y Baltasar, y eso no aparece en las Sagradas Escrituras y en los evangelios que tenemos. Pero esos nombres sí aparecen en los evangelios contemporáneos, que no están aquí en la Biblia, ¿no? Qué curiosos somos, ¿no? Aceptamos el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar cada año porque les decimos que son los Reyes Magos y le traen juguetes a los niños, ¿no? No, sí, eso sí lo aceptamos, ¿no? Y también los nombres de los dos ladrones que fueron crucificados con nuestro Señor Jesucristo, Dimas y Gestas, ¿verdad? Esos nombres tampoco aparecen aquí en las Sagradas Escrituras, en estos evangelios que tenemos, pero esos nombres sí los aceptamos de los otros evangelios. Porque así somos, ¿verdad? Como todos los seres humanos. Agarro lo que me conviene. Lo que no me conviene no lo agarro, según yo, según mis principios, mis deseos, según mis gustos. Así somos, pues, desafortunadamente, pues nada más tenemos 4 evangelios y de ahí entendemos y conocemos la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sus dichos. Y al conocer a nuestro Señor Jesucristo nos damos cuenta de que Él mismo nos lo resume todo en que amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y en eso nos quedamos. Y esa es nuestra única visión, amar a Dios y al prójimo, y llevando a cabo las obras. Y si ya leemos con más profundidad, nos damos cuenta de cómo podemos ir solucionando las situaciones que nos vamos encontrando en nuestra vida diaria durante toda nuestra vida, nuestra existencia. Y decimos, ¿qué puedo hacer cuando una persona se me acerca y quiere que yo le ayude? Pues le tengo que ayudar. Ahí está cuando el samaritano ayuda al que estaba necesitado. Y que pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano y le ayudó. ¿Qué debo de hacer yo para poder encontrar el reino del Señor? Pues hacer lo que Jesucristo dijo al joven rico. Vende todo lo que tienes, dáselo a los demás y después ven y sígueme. Y entonces cuando vamos a encontrar nosotros situaciones en nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Después de haber estudiado, leído, entendido, interpretado los evangelios, pues entonces sabemos qué vamos a hacer. Y ya entonces no tenemos dificultad en definir, en saber cómo me debo de comportar. Y dirán ustedes, oye, es que primero tengo que amar a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, y dice Cristo, el que deja a su padre, a su madre, a su hermano, a su hermana, a su hijo, por Cristo, ¿sí? Está dándole el lugar a nuestro Padre Dios. Es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero si prefieren a esa gente, están perdiendo a Dios. Entonces tengo que amar más a Dios que a nuestra propia familia, sí. Entonces nada más voy a amar a mi familia, a mis amigos. No, tienes que amar al enemigo. Caray. Entonces vamos aprendiendo durante la enseñanza de los 4 evangelios cómo Cristo nos menciona la solución de todos los problemas que se estaban presentando en la vida. Pues así termina este capítulo 2 de Pablo, dándoles indicaciones a los de Corintio que el Espíritu Santo es quien nos mueve. Que Dios te bendiga.